Normalmente hay dos grandes ejes a través de los cuales nosotros tomamos decisiones políticas. El eje económico, que es en este caso el eje X, y el eje social, que es el eje Y. Casi siempre cuando la gente intenta ubicarte que estás en la izquierda o que estás en la derecha, están hablando del eje económico. Entonces, la izquierda normalmente habla de un sistema económico que está regulado por el Estado y, entre comillas, por la comunidad. Esto es lo que mucha gente habla de socialismo o de comunismo o de simplemente tendencias de izquierda. Y luego, las tendencias de derecha hablan más de empujar la competencia individual y de organizaciones. Habla más del libre mercado y de que haya menos regulación y de que todo esté en manos de corporaciones. Luego está el eje social. El eje social normalmente viene en dos ejes. Primero, el eje que ve la libertad personal y la de los individuos por encima de cualquier otra cosa. Y luego está el eje autoritario, el que ve la regla de las leyes incluso por encima de la libertad individual y personal. Nosotros siempre deberíamos poder cambiar de opinión política. Los que no cambian de opinión política normalmente son personas que están en los extremos, que son o lo que llaman extrema derecha o lo que llaman extrema izquierda. Y esos extremos son pérdida de tiempo, porque son personas fanáticas que nunca van a tratar de ver la razón y simplemente van a ver la emoción. Hay muchas personas en ambos espectros y es muy normal encontrar esas personas en nuestras vidas. Dicen que a medida que nos hacemos más viejos, o a medida que nos hacemos más ricos, o a medida que nos hacemos más pobres, a medida que vamos a los extremos sociales del mundo, nos hacemos más extremistas para uno o para otro lado. Entre más pobres somos, más nos interesa que haya una economía donde el Estado y la comunidad sean los que tengan más poder. Entre más ricos nos hacemos, más nos interesa que haya una economía de competencia individual y organizaciones. También, dependiendo de nuestras vidas, es posible que a medida que nos hacemos más viejos, queramos que haya una fuerza más grande de autoridad, que sea la que determine cómo vivimos en una sociedad. Y a medida que somos más jóvenes, nos importa mucho más la libertad personal e individual. Entonces hay un tema de pobreza y riqueza y hay un tema de juventud y vejez. Pero obviamente nada es tan simple como ello y eso es lo que les quiero mostrar. Yo quiero que si yo les pregunto, ¿está bien cambiar de opinión política? La respuesta sea que sí al 100%. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que en Estados Unidos, George W. Bush, Obama, decían al principio que el matrimonio gay estaba mal. Pero ahora que ha pasado el tiempo, y tengan en mente que George W. Bush es republicano y Obama es demócrata, son los partidos opuestos. A medida que ha pasado el tiempo, el día de hoy, George W. Bush está a favor del matrimonio gay y Obama también cambió de opinión. Es importante que le permitamos a nuestros políticos cambiar de opinión, porque si no se los permitimos, nuestros políticos, incluso en los casos donde no haya corrupción, siempre van a ser extremistas, no se van a ajustar a la mejor posibilidad de nuestros países y aunque cambien las dinámicas de la economía y de la situación social y del mundo, no van a ser lo mejor para nosotros. Es importante poder cambiar. Para demostrárselos, quiero hacer un par de pequeños ejercicios prácticos respecto a dónde ustedes están en el espectro del mundo político. Tengan en mente que esto no se trata de una clase épica de política y de técnica o de filosofía. Esto es simplemente una forma sencilla de ver este mundo. Si ustedes son expertos políticos, probablemente van a llenar de comentarios acá abajo diciendo, este Freddy no sabe nada. Y probablemente si ustedes no saben nada, van a decir, este Freddy no sabe nada también. Aquí lo que quiero es que con humildad pensemos en qué lugar encajamos acá. Todos tenemos opiniones distintas en problemas distintos. Si yo les preguntara, ¿la universidad, la educación superior universitaria, debería ser pública o debería ser privada? ¿Ustedes qué dirían? Algunos de ustedes dirían, no, la universidad debería ser privada, es decir, caerían en el rango de la competencia individual y organizaciones. Y otros dirían, no, la universidad debería ser pública, es decir, caen en el lado económico del Estado y la comunidad. Luego yo les digo, ¿las universidades deberían ser reguladas y tener reglas de cómo funcionan o deberían ser completamente abiertas y que sea el mercado el que lo determine o simplemente que la gente elija el mejor? Si ustedes quieren que las universidades sean reguladas, están más por el lado de la autoridad. Y si ustedes quieren que las universidades estén más sueltas, están más por el lado social. Y esos son los 4 ejes en los que ustedes pueden estar. ¿Dónde normalmente estamos nosotros en Latinoamérica? Por ejemplo, hablemos de México o de Colombia. En México y en Colombia, y entre comillas en España, hay universidades públicas y hay universidades privadas. Las universidades públicas, ¿quién las paga? Las paga el Estado y las subsidia, aunque la persona tenga que pagar un poco, o las pagan las personas al 100%. Normalmente las paga el Estado. Eso significa que aquí es donde está la universidad pública.
La universidad pública está en el lado de la regulación, porque tiene que haber una autoridad que las regule, pero está en el lado de que el Estado y la comunidad son los que la pagan. ¿Y dónde está la universidad privada? Hay muchos rangos. Por ejemplo, en los países europeos la universidad privada está por acá, porque en los países europeos hay un nivel de regulación brutal respecto a qué pueden hacer. En países como, por ejemplo, Perú, la regulación es un poquito más baja. De hecho, es bastante más baja. Colombia y México están como en un punto intermedio. Entonces pensemos que por acá cae el punto intermedio en cuanto a que es más de competencia individual y organizaciones, pero que hay un poco más de libertad respecto a su estructura. Entonces ahí está la universidad privada. Entonces, por ejemplo, en la universidad pública ustedes nunca van a encontrar cosas como teología, excepto que se esté hablando específicamente de religión. Pero sí es posible encontrar universidades privadas que sean católicas y que parte de su cátedra incluya elementos religiosos. Y es completamente posible que estemos de acuerdo con los dos. Es completamente posible que haya personas que digan, y estoy seguro que la gran mayoría de ustedes son así, la gran mayoría de ustedes van a decir, yo creo que deberían haber universidades públicas, pero que también debería existir la opción de universidades privadas. Y que si una persona quiere irse por la universidad pública, está bien y debería ser financiada por el Estado. Y si una persona quiere estudiar en una universidad católica, privada, religiosa, está bien y deberían pagarla al respecto. Eso significa que ustedes, en la posición de la educación privada universitaria, no tienen una posición ni de izquierda ni de derecha. Tienen un espectro. Y es el primer paso donde quiero que ustedes vean que este tema de ser de izquierda o de derecha no existe. Es un artefacto de los políticos para obligarnos a votar enojados, en el que no debemos caer. Ustedes pueden superar este artefacto y pueden ir mucho más allá. Pueden ir a un lugar mucho más positivo donde se enfocan en la razón y en las propuestas, pero requiere esfuerzo. Pero ustedes son el tipo de personas que ve algo como Platzi, entonces a ustedes no les importa ese esfuerzo. Ustedes lo pueden lograr. Yo creo que muchas personas que se aíslan de la política lo hacen porque sienten que están solos, porque no quieren ser extremistas. Uy, no, todo el mundo tiene como opiniones muy duras. Yo prefiero estar como un lado. Y yo los entiendo. Yo en el mundo real normalmente soy así. Pasa que estoy en un video, entonces tengo que tener opiniones. Pero en el mundo real normalmente intento estar como más balanceado. La razón por la que gente como nosotros no hablamos es porque sentimos que hay pocos. Pero la realidad, y esto es una invitación que les hago a todos, somos mayoría. La realidad es que la mayoría no somos ni muy de izquierda ni muy de derecha. Yo, por ejemplo, estoy completamente de acuerdo en que la mayoría de las universidades deberían ser públicas, pero que la opción de la universidad privada debería existir. Hablemos de la educación básica. La educación básica debería ser más pagada por el Estado o pagada por el individuo. En Estados Unidos, por ejemplo, uno de los países más derechistas del mundo, la educación básica, primaria y secundaria es completamente pagada por el Estado, aunque hay poquitas opciones individuales. Y es una educación privada. Es decir, ellos están por acá en cuanto a la educación básica privada. Pero la educación pública básica, secundaria, primaria y secundaria está más por acá. Es mucho más, por llamarlo de alguna manera, socialista, la educación básica pública. Y a pesar de que Estados Unidos tiende a ser el país más anticomunista, antisocialista del planeta a nivel de su retórica de política, este es el lugar real donde ellos están. Así que en la educación básica también estás en un espectro. Hablemos de otra cosa, hablemos de la vivienda. La vivienda, el hogar, comprar una casa, ¿cómo debería funcionar? ¿Debería ser subsidiado o debería ser el libre mercado? Yo creo que el primer instinto que nosotros tenemos es fácil, tiene que ser el libre mercado el que maneje la vivienda. Pero ¿qué pasa si nosotros crecimos muy pobres y nuestros padres estuvieron al borde de ser indigentes y de quedar en la calle? O probablemente nosotros tenemos familiares que son indigentes y están en la calle. Entonces diríamos, no, el gobierno debería por lo menos dar un poquito de apoyo. ¿Y qué pasa si nosotros vivimos la crisis de la vivienda de España del 2010 o de Estados Unidos del 2008? Donde sabemos que cuando no hay ningún tipo de regulación, existe un nivel de especulación absurdo debido a que todos necesitamos un techo donde dormir y por ende debería haber algún tipo de regulación. La regulación normalmente va de para arriba, de autoridad y obediencia, y la desregulación normalmente va de para abajo a nivel de la libertad personal. En el planeta casi nunca la vivienda está desregulada. Casi siempre hay un mínimo nivel de regulación, aunque sean cosas como, por ejemplo, en esta zona no se pueden hacer centros comerciales, en esta zona no se pueden hacer fábricas, en esta zona no se pueden hacer universidades y en esta zona solamente se pueden hacer apartamentos u oficinas. Entonces, casi siempre la vivienda anda en este rango del espectro, en el rango de arriba. Pero, ¿qué pasa entre las personas muy ricas y las personas muy pobres?
Si las personas son pobres, ¿deberían no tener oportunidad de vivienda? Es normal que algunas personas digan, por supuesto, eso es culpa de ellos, eso no es culpa mía. El capitalismo es la forma que Dios eligió para elegir a la gente tonta y a la gente inteligente. Algunas personas piensan así. Otros piensan, en cambio, el Estado tiene suficiente poder como para darle hogar a todo el mundo y no deberíamos tener que sufrir no tener hogar. La realidad es que la inmensa mayoría de los países tienen una política combinada. Pasa que la retórica en elecciones nos hace creer que no, pero la inmensa mayoría de los países, su funcionamiento de vivienda es así. Tienen una vivienda, la cual es un mercado regulado, pero abierto. Es un libre mercado con un cierto nivel de regulación. Y luego tienen una vivienda subsidiada. Normalmente los subsidios son limitados, le cobran a la gente para poder comprar estas casas, pero le cobran dependiendo de su poder económico. Y aquí está el espectro. Es un espectro mucho más regulado, no tiene esta desregulación tradicional, porque cuando hay desregulación hay especulación y todo se arruina, pero sí que tiene un componente social. Los países socialistas o comunistas normalmente caen acá, normalmente entre comillas, porque lo que termina pasando es que el partido tiene los mejores casas, y la gente que no es del partido le toca vivir acá. O peor aún, todo el mundo vive acá, excepto Nicolás Maduro, que vive acá. Entonces, esos son como datos importantes a tener en mente respecto a cómo funciona la vivienda. Y una vez más, es un espectro. No existe una superizquierda o no existe una superderecha. Lo que sí existen son pequeñas leyes que hacen que la gente tenga menos acceso a vivienda subsidiada y más acceso a vivienda regulada. Esto tiende a pasar, por ejemplo, cuando la gente empieza a tener casa. Van a notar ustedes que cuando las personas compran casa o compran oficina o tienen muchos apartamentos, cuando empiezan a vivir de la renta, se empiezan a volver más derechistas porque quieren aumentar su ingreso de renta. Mientras que a medida que las personas tienen menos acceso a vivienda o les es más difícil pagarse un techo, como lo que llaman en los medios los millennials que no pueden comprar casa, entonces tienden a ser más de izquierda. Y ese tipo de jaloneo sí que puede existir, pero nunca es extremo, excepto cuando se está hablando de una campaña política, de una retórica política. Siempre que tú veas posiciones extremas, lo que realmente está pasando es que alguien te quiere manipular. Hablemos de la justicia, hablemos de las cárceles. Normalmente la justicia es un tema complicado. Les pongo un ejemplo. ¿Debería existir la pena de muerte? Muchos dirán no, otros dirán que sí. ¿Debería existir la cadena perpetua? Casi todo el mundo dice sí, para ciertos crímenes. Pero pensemos en esto. Existe la posibilidad de que una persona haya sido acusada y digamos que la matan. 30 años después la tecnología mejora y resulta que no fue él, fue otra persona. Pero ya lo matamos. ¿Y entonces qué pasó? Ese es el problema de la pena de muerte. La pena de muerte es irreversible. La cadena perpetua te quita un montón de días de tu vida, pero no te mata. Entonces, ¿qué es lo que queremos de la justicia? ¿Queremos que la justicia rehabilite a las personas o queremos que la justicia tome venganza en contra de los criminales? Normalmente las personas que quieren que la justicia rehabilite caen en este rango, en el rango de las libertades personales. Y normalmente las personas que quieren que la justicia sea vengativa caen en este rango, en el rango de la autoridad y la obediencia. Pero luego tenemos otro problema y es cómo se aplica la justicia. Las prisiones, las cárceles, ¿deberían ser organismos de gobierno o deberían ser instituciones privadas que le prestan un servicio al gobierno? En Estados Unidos, por ejemplo, una gran cantidad de las cárceles son privadas, mientras que en Latinoamérica casi siempre las cárceles son públicas. Entonces, los que quieren que las cárceles son privadas caen en este segmento, mientras que los que quieren que las cárceles sean públicas caen en este segmento. Y una vez más caemos en extremos de nuestro mapita. Y aquí tenemos un caso interesante y es que aquí sí que tenemos un extremo. Entonces, pensemos en cada uno de esos casos. Yo quiero que la justicia sea de venganza. Yo quiero que los criminales sufran, básicamente. Y yo quiero que sea privada. Esto es el sistema de Estados Unidos. Ahora hablemos del sistema latinoamericano. El sistema latinoamericano normalmente funciona así. También queremos que sea de venganza. Pero nuestras cárceles son públicas. ¿Cuáles son los problemas de ambos sistemas? Las cárceles públicas, ustedes tienen claros los problemas. Las cárceles públicas tienen hacinamiento, no tienen buenos servicios, dicen que crean más criminales de los que realmente se rehabilitan, pero es que nosotros nunca diseñamos ese sistema para ser un sistema que rehabilita, es para tomar venganza, entonces que sufran. Y eso es un sistema horrible que crea más criminales porque terminan en una vida peor. Ahora hablemos del sistema de Estados Unidos.
Hay un problema con las cárceles privadas y es que empiezan a obtener tanto dinero y tanto poder que empiezan a pasar leyes para que hayan más criminales. Entonces, por ejemplo, las cárceles privadas crean lobbies para pedirle al Congreso que le ponga penas más duras a crímenes menores. Hay estados en Estados Unidos donde tener 1 gramo de marihuana, por ejemplo, puede darte 5 años de cárcel. Imaginen eso. Imaginen que ustedes tienen 1 gramo de un arbusto, de un árbol, y por eso tienen 5 años de cárcel, no por nada más. Eso pasa, es completamente posible. Y no es por un incentivo de justicia, es por un incentivo de dinero. Y ese es el problema de las cárceles privadas. Luego está la versión de la rehabilitación. Es, por ejemplo, el caso de Noruega, de los países nórdicos. Ellos quieren rehabilitar a las personas. Estos casos tienen algunos momentos donde, y las cárceles son públicas, por supuesto. Estos casos tienen una serie de inconvenientes. ¿Ustedes se acuerdan de un asesino en Noruega que agarró un montón de armas, se fue a una isla donde había un retiro de personas y mató un resto de gente? Eso fue un caso como de hace 5 o 6 años. Esta persona fue acusada y fue dictaminada con la pena más fuerte que le podían dar en este país, que fue como 35 años de cárcel, pero las cárceles son básicamente pequeños hoteles donde están privados de la libertad, pero que tienen como objetivo enseñarles carpintería, electricidad, programación, a tejer, a volverlos miembros activos de la sociedad. Tienen una gran ventaja y es que los criminales se rehabilitan, pero nos hace pensar qué pasa con los que no son rehabilitables. Pues no pasa nada, les entrenan para algo y en 35 años están libres. Eso es lo que queremos y ese es el problema. Aquí nosotros podemos tener una u otra opinión y tenemos que decidir. Y también existe la opción, aunque yo honestamente no la he visto, de tener una actitud de rehabilitación, perdón por la letra, pero que sea en cárceles privadas. Esa opción yo no la he visto. Entonces, acá es uno de esos casos donde el espectro de nuestra decisión está en extremos, donde no tenemos el espectro tradicional que habíamos pensado respecto a que todos tal, pero sí que hay casos extremos. Vámonos con el último caso que yo quería mencionarles hoy y es el caso de la salud. La salud, ir al médico, debería ser privado o debería ser público. Es decir, ¿debería el gobierno pagarnos por ello o deberíamos nosotros pagar por ello? Les puedo decir cuáles son los casos en diferentes países. La inmensa mayoría del planeta a nivel de salud está acá. La inmensa mayoría del planeta a nivel de salud está del lado de que el Estado es el que paga. Estados Unidos en particular está súper roto. Estados Unidos está por... perdón, ni siquiera, me equivoqué. Estados Unidos está por acá, donde es la persona la que paga y la regulación es mínima para que sean las empresas las que decidan. Lo que ha causado eso es que es completamente posible que uno tenga un hueso roto y ese hueso roto cueste $50,000 en Estados Unidos. Yo desearía estar exagerando. Googleenlo. Es completamente... Miren, Breaking Bad. Breaking Bad es una serie de un profesor que le da cáncer y es tan caro el tratamiento de cáncer que tiene que ponerse a vender metanfetaminas para poder pagarse esto. Esa es la situación de Estados Unidos. Mientras que en la gran mayoría del mundo, en Latinoamérica y en Europa, nosotros vivimos en un mundo donde la salud es regulada, es decir, está en este espectro de acá arriba, y donde la salud es completamente subsidiada. Pero luego el espectro se pone un poquito más complejo, porque el espectro lo que realmente quiere decir es esto. Yo quiero que haya regulación en salud, pero que la pague el gobierno, es decir, que yo tenga acá salud pública. Pero yo quiero que haya una posibilidad de que haya un tipo de salud que esté pagada por mí, que tenga probablemente una mejor atención o una atención prioritaria, pero que siga estando regulada. Porque si no está regulada, de pronto no sé qué me están dando. Y termina pasando como lo que pasó con Duarte, aunque lo que pasó con Duarte fue una masiva cantidad de corrupción, que es que terminan... Bueno, eso fue terrible. Búsquenlo de Duarte. Él cambió medicinas para niños contra el cáncer por agua con azúcar. Ojalá ese hombre se pudra en el infierno. Pero se ha rehabilitado en una cara, en fin, ¿sí ven? Entonces, tenemos por acá salud pública y salud privada. Tan, 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 rayita. Y una vez más, estamos en un espectro. Los espectros son diferentes, pero siempre hay espectros distintos respecto a dónde nosotros estamos. Y hay un último elemento del que yo no les he hablado, pero les quiero hablar, y es en dónde se rompe el espectro. El espectro se rompe
cuando nosotros caemos en el problema más grande que tiene Latinoamérica. El espectro se rompe cuando nosotros podemos votar por todo esto, pero en nuestra mente solamente hay una palabra, y es la palabra de que existe corrupción en nuestro sistema político. Y la corrupción lo mata todo. La corrupción es probablemente uno de los peores crímenes que nosotros tenemos como humanidad, porque no importa lo que nosotros pensemos respecto al espectro político, la corrupción va a arruinar esta situación política. La corrupción nos va a hacer pensar, ¿para qué importa votar si igual se van a robar la plata? Porque este es el problema real. Les voy a explicar cuál es el problema respecto a todo este segmento. Todo este segmento solamente funciona si nosotros creemos que el gobierno no se va a robar nuestro dinero. Y si nosotros ya estamos convencidos de que el gobierno no se va a robar nuestro dinero, vamos a caer por acá. Sin embargo, si llega un político y nos dice, yo no me voy a robar su dinero y voy a colocar todo social, vamos a caer por acá. Pero luego, ¿qué pasa con las libertades del individuo? Ahí es donde todo se pone extremadamente complejo. Y la realidad es que esto no es sencillo. La realidad es que la política es difícil. Pero es que esto son nuestras vidas. Esto es la forma en la que nosotros decidimos qué es lo que va a pasar con nuestro futuro y con el futuro de nuestros potenciales hijos. Y yo sé, ustedes están en el segmento de las personas que nacieron entre el 87 y el año 2000. Eso significa que ustedes no quieren hijos porque creen que no se lo pueden permitir porque los hijos son muy caros. Y eso es lo correcto. La humanidad, el planeta, necesita menos humanos para que nuestro planeta sobreviva. Así que está muy bien tener menos hijos. Pero la realidad es que la gran mayoría de ustedes, estadísticamente, por lo menos el 70% de los que están viendo este programa, van a meter las patas y van a tener hijos. Por ende, les importa esto. Yo creo que la corrupción es el peor problema que tenemos en todos nuestros países, no importa dónde estemos. Podemos estar en Estados Unidos, en Europa, podemos estar en Latinoamérica y la corrupción es nuestro problema más grande. El único país últimamente que yo he visto que no tiene un problema grande de corrupción es China, porque ellos tienen lo opuesto, autoritarismo total. Entonces no hay por qué preocuparme de corrupción, hay solamente un partido y el partido me va a cagar. Así que todo está bien, sé exactamente en qué prisión terrible voy a terminar. Pero eso sí hay progreso. Entonces, la corrupción es complicada, la corrupción es un problema grande y la corrupción nos puede volvernos cínicos. Pero yo los animo a que intenten saltarse ese cinismo. Yo los animo a que intenten votar con racionalidad. Y yo los animo sobre todo a que no caigan en creer que son de izquierda o son de derecha, porque la realidad es que ustedes no son ni izquierda ni de derecha. Ninguno de ustedes solamente quiere lo de este segmento o lo de este segmento. Todos queremos un espectro, porque todos nosotros somos personas racionales que queremos cosas distintas y que tenemos incentivos diferentes. Les va a pasar a ustedes. Cuando compren una casa, se van a volver un poco más del lado del mercado autoritario y obediente, pero de competencia individual. Cuando tengan hijos, ustedes también van a querer un cierto nivel de protección del Estado, pero también van a querer un cierto nivel de autoridad y de protección. Se van a volver irracionales respecto a cosas como orden público, o se van a volver distintos respecto a sus prioridades. Entre más se hagan viejos, entre más tengan hijos, entre más pobres o más ricos se hagan. La vida cambia y a medida que nuestras vidas cambian, el espectro político cambia. Pero nunca somos extremistas. Y hay una capa de la que no hablé, y es la capa religiosa y moral. Por ejemplo, ¿dónde cabe aquí el matrimonio gay? Históricamente, el matrimonio gay tiende a ir en el lado de las libertades personales y en el lado, por alguna razón que no comprendo, del Estado y la comunidad. Casi siempre. Los países socialistas tienden a ser mucho más abiertos a las comunidades LGBT. No siempre, sin embargo. Stalin mataba gays, como si no hubiera un mañana. Pero en ocasiones tiende a ocurrir. ¿Qué pasa con eso es el matrimonio gay. ¿Qué pasa con la adopción gay? ¿Qué pasa con el suicidio asistido? Con la eutanasia. Entonces, de acuerdo a la Biblia, el suicidio es un ticket directo al infierno. Pero de acuerdo a las personas que han vivido cómo nuestros familiares y seres queridos mueren, nosotros hemos visto cómo ellos mueren de una manera terrible y cómo a nuestros perros y gatos, cuando están sufriendo, los ponemos a dormir. ¿Por qué tratamos mejor a nuestras mascotas de lo que tratamos a nuestros familiares? Porque es que la Biblia, y porque es que las emociones, y porque es que no sé qué. Y todo eso es un debate interesante a tener. La capa moral vuelve este gráfico un gráfico 3D, y entonces se vuelve aún más complicado el espectro. Yo, personalmente, Freddy Vega, CEO de Platzi, siempre he creído que la capa racional es mucho más poderosa que la capa moral. Yo personalmente siempre he creído que si desde una perspectiva científica es demostrado que algo es verdad, eso está
eso tiene una prioridad más alta por encima de lo que la gente crea desde una perspectiva moral. Y yo también creo que la moral es un fenómeno implícito de la sociedad que no necesariamente está pegado a una religión. Es completamente posible ser religioso y moral, y también es completamente posible ser 100% ateo y moral. Porque la moralidad es un fenómeno emergente de la humanidad como especie, así como la religión tiende a ser un fenómeno emergente de la humanidad como especie. Si ustedes creen en el catolicismo, ustedes no creen en el budismo, ni en el hinduismo, ni en el sintoísmo. Entonces hay un resto de dioses en los que ustedes no creen. Y los hinduistas no creen en los dioses católicos. Incluso entre el mundo cristiano católico hay un montón de subramas. Si ustedes son religiosos, son ateos de otro montón de religiones. Así que esto ya ocurre en nuestra humanidad actual. El catolicismo está cayendo a un nivel muy rápido. Y hace poco, Arrobatifis me dijo algo que me rompió el cerebro. Y es que probablemente Dios muera en los próximos 300 años. Y eso es porque, desde una perspectiva estadística, la humanidad cada vez es más atea y menos religiosa. Por ende, eventualmente va a llegar un punto donde ninguna persona humana crea en ningún dios. No solamente el dios católico o el dios cristiano o el dios budista. En ninguno. Entonces, Dios puede morir a medida que la humanidad avanza. Nosotros no somos la misma humanidad que éramos en la época medieval. En la época medieval nosotros creíamos en otras supersticiones y queríamos un rey que nos dominara. Queríamos la autoridad y la obediencia por encima de las libertades personales y de la seguridad. Y no teníamos ni idea de economía porque estábamos intercambiando trigo por agua. Hoy en día tenemos ciencia, hoy en día tenemos internet, hoy en día tenemos una velocidad de aprendizaje más grande. Pero algo que creo yo que nadie se esperaba es que esa velocidad de aprendizaje más grande también le permite una radicalización más rápida. Eviten ser radicalizados. Cuando alguien les diga, ay, es que tú eres un progre, ay, es que eres un izquierdista, ay, un derechista, ay, es que eres un SJW, Social Justice Warrior, ay, es que eres un alt-right de no sé qué, ay, es que eres un nazi. Ignoren eso. Excepto si son nazis. Si son nazis, métanse un tiro. Pero de resto, ignórenlo al 100%, porque lo que realmente está tratando de hacer esta persona es de radicalizarte para que votes con emociones, para que actúes no con lo que piensas, sino con lo que sientes. Y eso no es lo correcto.